¿Se oyen los micros? ¿Puede ser? ¿Se oye? Sí, ahora. La tecnología hoy no nos acompaña, pero lo vamos a solucionar. Bueno, pues buenas tardes. Sentimos el retrasito, una cuestión técnica, pero ya estamos aquí. Bienvenida, Lina. Gracias. Estamos en este ciclo de mujeres creadoras que habéis venido, porque veo caras asiduas al ciclo. Hemos tenido 3 ediciones, cada una al final de cada mes, empezando en enero. Y hoy contamos con una artista plástica, Lina Vila, de una reconocida y dilatada trayectoria, tanto como artista, pero también como profesora, como educadora. Y bueno, pues es un placer tenerte aquí. Voy a volver a hacer su trayectoria y su obra. Como ya os han comentado, Lina Vila es una artista formada en Bellas Artes en Barcelona, becada por la Casa Velázquez en Artes Plásticas en el 2002-2004, y a través del dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía y la instalación reflexiona sobre la fugacidad y la fragilidad del ser humano y nos invita a mirar con otros ojos la realidad. Esas exposiciones individuales y colectivas que ha realizado a lo largo del mundo, no solo en España, han tenido lugar también en Italia, Alemania, Portugal, Francia, y actualmente trabaja con la Galería La Casa Amarilla de Zaragoza. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Siempre a nuestras invitadas nos gusta preguntarles que cuándo empieza esa vocación, ¿no? Desde pequeñitas, porque en todos los casos ha sido así. Y que ella ya decidió que le gustaba esto de pintar. Bueno, ¿qué es lo que te gustaba pintar? ¿Cuáles eran sus primeros dibujos? ¿Y por qué lo viste tan claro en ese momento? Tan pequeñita, 8 años. Pues buenas tardes, gracias por venir y por la espera, sobre todo a ver si nos pueden solucionar el tema tecnológico y podéis ver imágenes, porque creo que hablar de arte sin ver lo que hacemos, ¿no?, a nivel imagen es un poco difícil, pero bueno, yo voy a ir respondiendo a lo que me preguntan y así. Yo comencé porque, bueno, fui a la escuela con Inés, que está allí sentada, y a la escuela de Olga Rubio, y me pareció, o sea, pintar me pareció un placer absolutamente genuino, ¿no? Como algo muy, muy sincero, como muy libre, dentro de que yo no hacía dibujos muy libres, estaba muy, bueno, muy encorsetada, muy agarrotada, ¿no? Y bueno, y ahí, viendo toda esa amalgama de colores, de pinturas, de materia, de papeles, yo dije, ¿yo quiero ser esto o no seré nada? O sea, una cosa bastante absurda, porque con 8 años pues no sabemos dónde nos va a llevar la vida, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que la pintura o el arte o el dibujo a mí me servía para entenderme mejor. A mí el mundo se me quedaba como pequeño, o sea, pequeño, es que no sé cómo decirlo, se me quedaba, el arte me ensanchaba el mundo, ¿no? Y me hacía que pudiera entenderlo de alguna forma mejor. Ya con esos 8 Con 8 años. años. Sí. Con 8 años. Porque ese arte que te ensanchaba el mundo, ¿tú lo conocías ya por el entorno familiar o por cosas a las que habías tenido acceso, libros, lecturas? No, yo creo que vino después. Es verdad que yo he tenido una familia pues muy inquieta culturalmente, sobre todo mi padre, ¿no? Mi padre, o sea, tú le decías, papá, hay una exposición en Niza de Bacon y Freud. Ah, Bacon y Freud, y eso es, no sabía quién eran. Pues te llevo. Y cogía la furgoneta y me llevaba o nos llevaba. Y entonces, bueno, era muy abierto a toda esa parte cultural y era muy lector. Entonces sí que he conocido los libros desde el principio, que es otra de las influencias como pintora o como dibujante o tal, ¿no? Yo creo que el libro, la lectura es algo vital. Y en ese sentido sí, pero en el sentido de la pintura yo creo que no tenía ese
ámbito. Fue una casualidad de ir a una escuela de una señora que conocía a mi madre, de una casa donde mi madre había servido en Zaragoza, tal cual, y la fue a ver y allí yo dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, fue un deslumbramiento. Exacto, una epifanía, ¿no? Una epifanía. Sí. Sí. Y bueno, hablando de la familia, tu abuela materna, en Sí, este caso, materna. Fue fuente de inspiración desde el principio, a lo largo de tu obra lo ha sido, ¿no? Sí. Y también el tema de las mujeres de la familia, ¿no? También tu madre, tú. Cuéntanos por qué esa inspiración, por qué esas raíces, de dónde viene esa querencia. Bueno, Tenemos aquí ya las imágenes, Lina. Mira. Vale, genial. Las ves ahí, sí. Esto es de hace muchísimos años, ¿eh? O sea que... Si quieres comentarlas. También. Sí, yo me crié con mi abuela hasta que se murió. Mi abuela fue el gran amor de mi vida, o sea, fue una pasión lo que teníamos la una por la otra, ¿no? Y mi abuela me enseñó, si se puede decir así, me enseñó o mostró a mí, o me mostró, no sé cómo decirlo, la fragilidad del ser humano. Es decir, yo cuento muchas veces que yo iba a su cama, cuando ya nos íbamos a dormir, a comprobar que respiraba, que se levantaban las sábanas, eso desde muy pequeña. Entonces eso es algo muy doloroso. A la larga, quiero decir, no es algo, una niña no se tiene que criar en ese miedo de perder a alguien, en ese... Y eso me ha causado muchas cosas después, muchas consecuencias, ¿no? Pero claro, mi abuela, que además era ciega, se quedaba sentada así, por ejemplo, y yo la iba pintando y venga a pintarle, era mi modelo desde el principio. Y entonces, claro, mi primer modelo, digamos que se convierte en un leitmotiv en la pintura en la que yo lo que quiero decir es por qué tenemos que arrinconar a los ancianos, por qué los tenemos que meter en una residencia, por qué los tenemos que... Yo creo que estamos en una época casi de gerontofobia, fíjate lo que te digo, yo creo. Cada vez más. ¿Verdad? Sí, sí. Estamos en la juventud, todo tiene que ser juventud, todo tiene que ser tal, y entonces la parte esa, bueno, la parte de la sociedad de más edad es complicado. Entonces, bueno, yo me crié con ella, yo la iba pintando y luego se convirtió también en ese tema de pues la fugacidad del ser humano, la fragilidad del ser humano. La enfermedad. La enfermedad, exacto. Y claro, yo soy mujer, entonces me expreso como mujer. Y como mujer yo también he tenido muchos problemas fisiológicos, biológicos, ¿sabes? O sea, endometriosis, no sé qué, infertilidad, no sé cuántas, no sé qué. Entonces, todo eso, la menopausia, que es envejecer como mujer o no, chicas, es mucho más duro que envejecer como hombre. Esto es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, cuando tú utilizas el arte como el arte, la pintura, la expresión plástica, como un poco catarsis o tal, pues al final vuelcas ahí todas tus preocupaciones, tus anhelos, tus... Y me llamó la atención que tu abuela era ciega. ¿Nunca vio entonces tus pinturas? Sí, al principio de su vida sí, pero luego se quedó ciega. Qué curioso. Sí. Y se ponía de modelo. Sí. Se quedaba ahí además muy quieta, pero además, o sea, yo la he pintado desnuda, la he fotografiado desnuda y decía, pero mañana, ¿y esto para qué es pues? Decía. Y yo le decía, pues ya es que así voy ensayando, voy pintando y tal. No entendía nada, pero como se lo pedía yo, como si le hubiera dicho, pues... no sé, cualquier barbaridad, ¿no? Pero era como fe ciega, entonces era fe ciega mutua, entonces, bueno, pues... Qué bonito, sí. La mejor modelo. Sí. Bueno, como en Zaragoza, me imagino, ¿no? Todavía no había nada, y bueno, sigue sin haber prácticamente nada. Eliges irte a Barcelona y para ingresar allí vas a la escuela de José Luis Cano Villarroya. Sí. ¿Qué es lo que aprendes allí que te hace llegar a Barcelona y bueno, poder ingresar?
¿O qué te ha quedado de allí para el resto de tu trayectoria? Pues yo estuve un año ahí, bueno, a saco, dibujando, pintando, para el examen de ingreso, porque en aquella época en Barcelona se hacía examen de ingreso para entrar en Bellas Artes. Yo creo que ahora las escuelas de Bellas Artes han cambiado en ese sentido, pero entonces sí que se hacía un examen. Y claro, la formación que nos dio José Luis Cano estaba impregnada de perseverancia, de tesón, de constancia, de esfuerzo, de 20.000 veces hacer una escultura de no sé qué. Algo que yo muchas veces que me dedico también a la docencia, les explico, ¿no?, a las alumnas y alumnos. Es que para aprender algo hay que repetir y repetir y repetir. Repetir esto. No, es que hay que repetir. Y eso es lo que hacíamos mucho en la escuela de José Luis Cano, que nos explicaba que es que hay que repetir. Él era un acuarelista muy famoso, o sea, muy bueno, de mucha calidad. Pero es verdad que los que íbamos allí a prepararnos para el examen de ingreso no íbamos a hacer acuarela, íbamos a hacer sobre todo apuntes del natural, lo que son las típicas esculturas de yeso, de escayola y todo esto, ¿no? Porque luego en Bellas Artes nos pedían un dibujo del natural y luego además un dibujo libre nuestro, que yo hice también a mi abuela pelando patatas. O sea, es que no lo tenemos aquí, ¿no? Sí. Yo diría que hay más de mi abuela, pero es que no pasa de esta. Sí, Alex, ¿nos puedes pasar, por favor? Ella era mi abuela Juana en un jardín, bueno, y como digo, pues se sentaba y yo iba haciendo apuntes y dibujos, claro. Para pintar como para todo, para escribir hay que escribir, para componer hay que componer, ¿no? Entonces hay que practicar. La práctica hay gente que dice, tengo una idea. La idea sin hechos no vale para nada, ¿no? Entonces allí, bueno, pues íbamos aprendiendo en el taller de Cano que hay que hacer. La repetición. Eso. La excelencia por la repetición. Sí. Y claro, llegas a Barcelona, la Escuela de Bellas Artes, es otro mundo, otra ciudad. Esa Barcelona de entonces crea, bueno, pues la modernidad, ¿no?, absoluta, como referente en España y en Europa también. ¿Qué puertas te abre estar allí y qué descubres? Ahí tengo una dicotomía, porque mira, yo cuando me voy a Barcelona, cuando les digo a mis padres, yo quiero estudiar Bellas Artes, entonces mi padre me dice, vale, tú te vas, pero a la primera que suspendas te vuelves. Y claro, era un esfuerzo tremendo estar en una ciudad como Barcelona, una familia, pues bueno, con un taller de reparación de motores. Quiero decir que tampoco era una familia boyante para decir puedo pagar el piso, puedo pagar la carrera, los materiales. Los materiales, si tenéis hijos, que no estudien Bellas Artes, porque es que es horrible lo que cuestan los materiales. Todo, o sea, un carboncillo. Cada día tenías que estar comprando cosas. Y eso, claro, pues suponía un desembolso tremendo para la familia, ¿no? Entonces, yo era muy empollona, era una pardilla. Yo llegué allí, yo abría a las 8 de la mañana, os lo juro, abría a las 8 de la mañana la facultad y salía a las 9 de la noche cuando el bedel ya me decía, venga, hay que irse, ¿no? Y a ver, no es que me arrepienta, pero sí que es cierto que podía haber sido más intrépida, más atrevida, más, no sé, salir un poco más, descubrir un poco más. Tuve la suerte de que había exposiciones, ahora no. Ahora Barcelona está en otro punto. Yo creo que desde muchas cosas que han pasado está en otro punto, ¿no? Sí, pero en ese tiempo yo pude ver exposiciones de Kooning, no sé si os suena, de Baselich, o sea, de primerísimo nivel, que es que ahora te tienes que ir a Londres o como mínimo a Bilbao o a Madrid a verlas, ¿no? Y eso a mí me abrió un mundo, claro. Eso fue... Y sobre todo la práctica y práctica y práctica. La repetición. Bueno, sí. Pero al final sacaste la graduación en pintura, ¿no? Sí, allí hice la carrera
Y bueno, pues la idea era quedarme y luego hice un posgrado de gráfica digital y de dibujo naturalista. Bueno, hice varias cosas después, pero al final, bueno, luego me fui a Madrid, o sea que... Pero al final estoy aquí, no sé muy bien por qué. Con la beca Velázquez, ¿no? Te fuiste a Madrid. Sí, que ahí eso es. Sería un mundo distinto al de... Sí, lo mismo, también, o sea, estudios. trabajar y trabajar, pintar y pintar, pero claro, eso era un privilegio, porque tú piensas que te están pagando, pues entonces, 2002, 2004, 2.000 y pico euros mensuales por pintar, ¿eh? Es un chollo. ¿Era una beca de 6 meses? No, 2 años. 2 años. 2 años. Es verdad, sí. Entonces fue como... Y produje muchísimo, claro, porque además tenías dinero para comprar materiales, otra vez lo mismo, ¿no? Para probar, para experimentar. Sabemos, ahí está Clara, que también es pintora e ilustradora y tal, Clara Romeo, sabemos lo que cuesta todo. Entonces es que como no tengas como un patrocinador o un mecenas o tengas mucho dinero de herencia familiar, que no es mi caso, no lo sé, pero quiero decir que es difícil entonces tener ese privilegio de que te estén ahí pagando por... Puedes ir pasando, porque nos hemos quedado en mi abuela. Seguimos con los dibujos estos del natural. De los primeros tiempos, ¿no? Eso. Pero es que si no, no vamos a llegar nunca. Claro, allí me imagino que empiezas a explorar las líneas de tu trabajo, ¿no? Y una muy importante es la fragilidad, la enfermedad, la muerte. Esto. ¿Cómo empiezas a reflejarla? Porque es muy difícil reflejar, además de una manera tan delicada, ¿no? ¿Cómo lo haces? No lo sé cómo lo hago. O sea, yo creo que me ha tocado acompañar en la enfermedad, sufrir pérdidas cercanas y tal, y eso me ha hecho que quiera, utilizarlo como, es que no sé si decir como terapia, porque yo no creo que el arte cure. Luego podemos hacer un debate si queréis, porque hay mucha arte terapia, todo esto está muy presente, ¿no? Yo no creo que el arte cure, el arte te ayuda a nombrar, a centrar cosas, a nombrarlas, como digo, y a, no sé cómo decir, a enfrentarte a ellas, a ponerlas ahí en un papel, ¿no? Y bueno, depende del momento, pues estos, por ejemplo, eran unas instalaciones, una instalación, sabéis lo que es, una obra que se puede pasear, que se puede transitar, que se llamaba Tendederos Vanitas, donde había cuerpos de mujeres y abajo estaba el rostro en una palangana. Pues un poco hablaba de lo mismo, de esa fragilidad, de esa vulnerabilidad, de ese tránsito que todavía no entiendo. O sea, es que es algo que yo creo que es como mi leitmotiv. Yo ahora quiero ser estoica, o sea, estoy intentando ir hacia ese, que es complicadísimo, pero al menos aceptar que esto es lo que tenemos y esto es la vida que nos toca y ya está, ¿no? Pero en un momento dado pues ha habido pérdidas y cosas que no entendía, y que no sabía cómo... Claro, de alguna manera la pintura, la fotografía, el cine sirven para plasmar, ¿no?, a esas personas queridas y guardarlas en la memoria, ¿no? Totalmente. También es algo que tú has realizado sobre todo con tu abuela, ¿no? Totalmente, porque además yo no soy nada de fotos, no hago fotos de recuerdo, ni hago fotos, no soy nada de estar ahí con la cámara. Entonces me sirve para eso precisamente, por lo que tú dices, sí. Y luego, pues bueno, la cama, lo mismo, ¿no? Es un poco un lugar, o sea, son sitios donde nacemos, donde engendramos, donde enfermamos, donde morimos, es todo el rato un poco esa idea, ¿no? Ese concepto. Sí, ese concepto. Y luego irrumpe el color, el rojo primero, posteriormente luego el azul, ¿no? Sí. El rojo en tu obra es deseos, violencia, es vida, es muerte, es muchas cosas. No sé lo que es. Sí. No sé lo que es. Yo creo que tiene más que ver con la sangre, con la seguridad social y con la... Sí, y con la... Sí, es verdad. O sea,
Yo soy muy, quiero decir que no, ¿para qué me voy a inventar algo que no es, no? No sé por qué es, pero es por esa necesidad en ese momento y porque estaba viéndolo muchísimo. Entonces, bueno, pues O sea, que nace de una forma orgánica por sí, la realidad, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Luego las interpretaciones ya de los Exacto, demás. de cada uno. Eso es. Yo no tengo mucha imaginación. Esto, ¿sabes quién lo decía también? Yo no tengo mucha imaginación y al final te nutres de las cosas que te pasan. Y yo siempre les digo a las alumnas y los alumnos, ¿qué puedo pintar? No sé qué. Pues mírate un poco dentro. Yo creo que tienes que, para ser honesto, yo creo que tienes que un poco reflejar lo que conoces o lo que te rodea o lo que no tiene sentido que yo, que nunca he estado en la India, me ponga a pintar a las mujeres o las niñas de la India, ¿no? Si no conozco ni el país, ni cómo viven, ni cómo... Pero puedo hablar de lo que conozco. Yo creo que es hablar de lo cercano al final, ¿no? Y el azul, por no interpretarlo nosotros, surge después, pero otros colores no. ¿Por qué esos en concreto? Yo creo que el azul surgió después porque estaba en un periodo de crisis, de crisis personal, de pareja, de muchas cosas, ¿no? Y entonces estaba expresando el hombre como ente, ¿no? O sea, el hombre y la mujer, entendedme, porque es que a veces ahora si no dices el hombre y la mujer tal, frente a una naturaleza inmensa y una naturaleza como lo que expresa Friedrich, el pintor Friedrich, ¿no? El hombre frente a la inmensidad de la naturaleza y una naturaleza que es lo que me pasa a mí cuando digo, es que quiero ser estoica porque no entiendo nada de lo que pasa. Entonces, quieres, o sea, expresas ese diminuto personaje que somos cada uno de nosotros frente a lo que es la inmensidad del mundo. Y entonces estaba haciendo paisajes de la pareja o de la mujer o de mí frente a una inmensidad de naturaleza, ¿no? Y entonces es verdad que el azul te permite más el agua, el aire, la tierra, la lejanía, el cielo. Y tú coges un poco los colores en función de lo que... De lo que estás contando. Exacto. Claro. No sé si tenemos... De lo que quieres expresar. Pasar a las imágenes. O si quieres contar algunas Sí, de estas. esto, por ejemplo, fue una instalación que se realizó en el monasterio de Veruela, en la que, bueno, claro, te afecta, a mí me afecta mucho esa fragilidad del ser humano en mi propia carne, en la carne de mis, o al revés, de mis allegados, de mis familiares, de mis amigos, tal. Pero esto fue porque yo vi un reportaje o una película sobre Afganistán. Y entonces, en ese momento, estaban lanzando la Cruz Roja piernas y brazos ortopédicos, sí, en el país. Y entonces iba la gente y las cogía y esta me vale. Y se las lanzaban en paracaídas. En paracaídas, tremendo, ¿eh? Entonces, ese documental, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, porque esto tiene muchos años, esto se hizo en la Casa de Velázquez en el 2002, pues fijaros. Entonces, a mí me impacta tantísimo que digo que hice algo con eso, ¿no? Y fue esto, bueno, fue lo otro. Esto, en este caso... La anterior, sí. Sí. En este caso es lo mismo, es otra vez esa utopía de querer permanecer aquí por siempre. La gente me dice, pero tú querrías vivir siempre, yo querría vivir siempre, siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que hago cosas como esto, que eran unos órganos en unas perchas, con unas telas encima, como si fueras a una tienda y te compraras un vestido. Pues lo mismo, ¿no? Que te pudieras comprar, entre comillas, o sea, comprar no sería, porque ya entramos en la mercantilidad de no sé qué, ya eso no es nada ético, pero... ¿Me entendéis? O sea, que pudieras, exacto, que pudieras ir allí y dejar tu órgano enfermo y cogerte el sano. Esto sería... Sería fantástico. Llegar a ese monte. Entonces, esto era un poco esa idea. En este caso, pues era Aquí aparece el rojo. Una pieza que hice también en Madrid cuando lo de los atentados del 11M. Yo estaba entonces en Madrid, había amigos míos que perdieron a familiares
y aquello también me tocó mucho. Claro, hay gente que a lo mejor la tragedia la lleva más, no sé, como más fácil o más, pues esto es lo que pasa y hay que vivirlo, o sea, hay que aceptarlo y ya está, es la vida. Pero a mí no sé, me impacta y me afecta y es que, no sé, o sea, me deja por los suelos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo mismo, natura ni morta ni viva, pues también órganos, sí, de los que crecen, o sea, vegetales de los que Sí. crecen órganos, ¿no? Estos son lienzos grandes, no sé si cómo explicaros, lienzos de 1,5 por 1 y pico, algo así. Sí, las dimensiones nos hacemos una idea. Exacto, Sí, eso. sí, sí. Y también en tu obra aparecen, irrumpen algo que a mí siempre me ha parecido muy perturbador y muy poderoso en tu obra, que son esos bestiarios, esa mezcla de animales y humanos, ¿no? Esos lobos, o sea, esos personajes que a veces son más cercanos y a veces son más atemorizantes. ¿De dónde vienen este bestiario? Pues, a ver, la tradición de la historia del arte a mí me influye mucho, ¿no? Yo creo que no se puede, bueno, no se puede, seguro que hay gente que sí que lo hace. Yo hablo desde a mi juicio, ¿no? Que si conoces más, tienes más posibilidades de expresar, si tienes más cultura visual, artística, etcétera. Entonces, el mundo del románico, por ejemplo, me interesó y me gustó desde pequeña. Esa cosa moralizante que tienen los capiteles, sabéis que antes la gente no tenía ninguna cultura, entonces iba a las iglesias y lo que veía en los capiteles era lo que le mandaban hacer, lo que ordenaban hacer, ¿no? El portarte bien, el ser trabajador, el tal, el cual. Y todo eso yo lo utilizo para antropomorfizarme y antropomorfizar a los demás. Y entonces hacer animales, medio personas a veces, o animales frente a personas, o autorretratarme como animal frente a otras personas. También en un deseo de entender, esto fue una época, Animales conmigo también fue una época muy mala de crisis también personal, de pareja, bueno, es que... Y bueno, pues era la manera de intentar expresar lo que sentía y lo que pensaba sin que fuera algo pues como completamente evidente, ¿no? De alguna forma. Hace una metáfora también, Exacto, ¿no? exacto, eso es, sí. Sí, llevar el drama humano a lo animal, ¿no? Claro, yo creo que el pintor siempre quiere, a partir, claro, yo como mujer, yo siempre pienso, no sé si tú lo piensas también como cineasta, que las mujeres quizá hablamos más desde lo autobiográfico, no sé si es cierto, ¿eh? Pero yo creo que tenemos menos pudor, entonces queremos hablar de lo autobiográfico para entendernos, para tal, pero también queremos que sea universal, o sea, que llegue a otras, como mínimo a otras mujeres, y por supuesto queremos que llegue a hombres también, ¿no? Queremos hacer una cosa personal, pero que sea que se extienda al resto de... Entonces a veces, pues claro, no estás haciendo un diario súper tal, sino que como tú dices, quieres que sea una, que lo has dicho muy bien, una metáfora que exprese un poco algo más general, ¿no? Sí, pero vamos, coincido, ¿eh? En que las ¿Ah, mujeres lo sí? hablamos desde lo íntimo, ¿no? Sí, Yo creo que sí. sí, aunque luego tenga otras formas, ¿no? En tu caso, en el mío también, a través de personajes, pero que al final conectan, ¿no? Con lo que sentimos. Exacto, sí, Eso sí. es, sí. Bueno, yo creo que se nota que Lina da clases, que se expresa estupendamente. ¿En qué momento decides, o de tu trayectoria, también añadir, ¿no? a tu faceta de artista, la faceta de divulgadora o de transmisora, ¿no? de tus conocimientos, que siempre es algo muy bonito para quien nos gusta también Sí, enseñar, ¿no? sí, sí. Pues es que fue muy gracioso porque fue aquí, en la sala de exposiciones de ahí arriba, en el año 96, yo creo. O sea, yo acababa de venir de acabar los posgrados y todo esto de Barcelona y estaba ahí y alguien es que no sé si fue de la Casa de la Mujer o de la... porque yo he dado muchos años clases Sí. en la Casa de la Mujer. Sí, sí.
María Moliner, no sé cómo fue, llegó un poco... La asociación María Moliner. Sí, llegó un poco por casualidad, pero claro, también os digo, por lo mismo de los hijos, que sepáis que si vuestros hijos son artistas van a tener que hacer algo más. Quiere decir que o das clases o te mueres de asquillo, es así. Porque hasta la pandemia, por ejemplo, yo lo cuento muchas veces esto, yo no sé en lo tuyo, yo creo que no, pero en lo mío sí. Hasta la pandemia se iba vendiendo bastante. A partir de la pandemia, o sea, yo vivía prácticamente de vender obra. A partir de la pandemia, la gente lo que quiere o queremos es salir, tomar cervezas, hacernos la manicura, viajar, ir a balnearios, esquiar, todo lo que es experiencias. ¿Para qué me voy a comprar un cuadro, chicas? Si me voy a IKEA y me compro una lámina maravillosa y ya está, ¿no? Entonces no hay esa cultura, yo lo veo, no hay esa cultura. Mira, por ejemplo, aquí es lo que decía, aquí mi autorretrato es autorretrato con mis padres, entonces la mona soy yo. Entonces esto era un momento en el que todo el mundo me decía, estás loca, no sabes lo que haces, eres una cabra montesa, eres no sé qué. Entonces me sentía como muy incomprendida, nadie me... Y entonces me autorretraté como mona con mis padres. Y entonces, bueno, pues es una metáfora, ¿no? Pero volviendo a lo de las clases, pues llega un momento que... Y luego tiene una parte muy bonita que es transmitir una pasión. Yo creo que transmitir una pasión es de lo mejor que te puede pasar en el mundo, creo yo, ¿no? Algo que a ti te emociona, te gusta muchísimo, tal, poderlo compartir. Y en un mundo tan tecnificado, tan productivo, algo como el arte, que es que no vale para nada, entre comillas, entiéndeme, no lo estoy diciendo literal, sino que es algo que no vale, que no es productivo, que es que no es, vale para el alma, para sentirnos mejor, para al verlo poder reflexionar, poder pensar, podernos hacer la vida más bella, más hermosa, lo que sea. Pero no es algo que, pues lo de las clases me permite eso. Y luego me dan mucho también. Devuelven mucho los alumnos. Exacto. Porque, bueno, te hacen estar en el mundo, te comparten cosas. Ayer me oí un podcast que yo no sabía casi ni lo que era, de damas, reinas y señoras, que me recomendó una alumna. Quiero decir que es que luego todo eso también te proporciona, no sé, un estar en el mundo diferente, un compartir, porque yo soy una persona bastante solitaria y entonces si no estaría ahí metida en mi... Es que la creación es muy solitaria. Sí, claro. Yo creo que sí, que no... Muchas veces les digo, ¿no?, a los alumnos, digo, pero callad ya, que no se puede crear desde el ruido constante, el murmullo constante, no se puede. Tienes que tener un silencio y, bueno, es difícil a veces tener silencio, pero bueno, eso me permite también pues un poco estar en el mundo, estar en el día a día, no sé. Claro, ese feedback, ¿no? Sí. ¿Ha pasado antes, si puedes, Alex, una imagen de algún bestiario, digamos? Sí. Si quieres comentárnoslo. Pues esto pertenece a la misma época esta que os digo, que las circunstancias, no sé si veis un pez que se me traga, pues es un poco esa impotencia, ese no saber cómo salir de todo eso y expresarlo mediante, bueno, los animales somos personas, no voy a decir ni quiénes somos ni nada, o sea que no, pero todos tienen o sea, todos son alguien, ¿no? Pero para mí me sirve para expresarme. Te iba a decir vamos al futuro, pero no, es el presente ya. Las nuevas tecnologías, lo digital, la inteligencia artificial, de la que quiero hablar contigo. Tú trabajas, claro, tu trabajo es totalmente artesanal, ¿no?, en la pintura. Ahora que hablabas con los alumnos, volver a lo básico, digamos, ¿no?, en vez de a lo tecnológico. ¿Cómo integras esa parte de la tecnología, de lo digital? ¿Cómo la consideras en tu obra? No la integro, o sea, lamentablemente, porque yo veo pues, volviendo a Clara, ¿no?, que hace muchísimas cosas así con la tablet y tal, y hace los bocetos y no sé qué. ¿Tú no la utilizas? Yo no la utilizo.
A ver, cuando hice el posgrado de la obra gráfica a la obra digital, ahí sí que experimentamos mucho. Pero luego yo creo que tienes que tener como el tiempo para experimentar, para acercarte a ello y tener quien te forme en ello también, porque yo sola es que no tengo ni idea, ni de la inteligencia artificial tampoco. O sea, en eso sí que soy analfabeta total. Y no debería, porque yo creo que hay que subirse al tren de los tiempos, ¿no? Que hay que estar un poco al día de todo. Pero claro, yo cuando experimenté en Barcelona, en ese posgrado que te comento, la felicidad que a mí me da irme al taller y estar ahí con un lápiz y un trozo de tinta china, o sea, un bote o un trozo, porque también hay tinta china en barra, que se moja y vas pintando, ¿no? Esa como sensualidad que te da yo creo que soy cada vez más amanuense, en lugar de ser más digital. Sí, más amanuense, no sé. Me cuesta. No me cierro, tampoco, o sea, quiero decir que me gustaría. Lo que pasa es que es que no me acuerdo del nombre, pero hay un pequeño libro sobre la creatividad tú lo sabrás seguro, del director y actor de Un pez llamado Wanda, uno de los Monty Python, John Cleese o algo así. Bueno, pues este autor escribió un pequeño librito así sobre la creatividad y él comenta también que cuando eres más mayor, pues todo te emociona menos, no sé cómo expresarlo, ¿no? Has hecho ya tanto, te has enfrentado a tanto, has trabajado tanto, que como que esa pasión vital, esa epifanía del momento y tal, te falta. Luego la menopausia, joder, es una putada. Es un gran tema. Entonces eso también te quita muchísima energía de decir, quiero acercarme a esto, quiero acercarme a lo otro, quiero... Esa energía... Y luego, pues claro, yo tengo una pequeña escuela que también tengo que atender, ¿no? Cuidar, sí. Eso. Entonces, no digo que no, pero nunca veo el momento de tener como una beca, como cuando eres joven, ¿no? Que tienes esas becas, pues como lo que hablábamos antes. O que dices, bueno, que me voy a hacer este posgrado y te dicen en casa, pues vale, genial. Y no. Y respecto a la inteligencia artificial, claro, me imagino que no es algo que a ti te haya, como dices, interesado, por lo tanto no has investigado, no has visto demasiado, ¿no? No sé si tienes algún concepto, alguna idea de si tú piensas que puede llegar a sustituir a la pintura humana. No. Vamos. No, yo creo que habrá oficios que... O sea, yo tengo muchos alumnos y alumnas que trabajan y que se apoyan muchísimo en la inteligencia artificial para sacar proyectos, para sacar... Pero yo creo que la expresión individual de... No lo sé, o sea, igual me estoy equivocando, pero se han visto cosas, textos, por ejemplo, de escritores o tal, que eran como unos remix de cosas. ¿No os ha pasado que habéis leído algo que dices, es que se nota tanto, ¿no? Sí, en los textos mucho, sí. Bueno, y en el cine también. Claro, en eso, fíjate, tú sí sabes lo del cine. Claro, aquí tenemos un experto en inteligencia artificial, no lo sé, o sea, quiero decir que a lo mejor puede ser que sea, o sea, que ayude, pero yo de momento, desde luego, no me he encontrado algo que diga, y yo creo que lo que es la pintura, lo que es el dibujo, lo que es una creación sincera desde dentro de alguien. Pero claro, si la inteligencia artificial se basa en lo que todos aportan como humanos, pues es que puede ser que sí. Luego, si queréis, lo discutimos, no lo sé. Luego lo comentamos con el público. Estábamos viendo otra imagen. Si nos la quieres contar y ya enlazamos con el siguiente. Sí, esto perteneció a una instalación también que hice en la sala de la Petronila de Huesca,
que era un proyecto en el que había que contar algo sobre la Petronila y sobre el románico, la Edad Media o tal. Entonces lo que hice fue 4 obras gigantes de 2,5 metros por no sé cuánto, que estaban en el suelo y eran y se referían a bueno, pues al cristianismo, ¿no? Pues la sangre de Cristo, las fresas como los frutos. Bueno, es que es que se han partido, porque este está ahora en las Cortes de Aragón. Y entonces eran como 4, como un claustro por el que tú vas paseando. Ah, vale, pues lo habéis visto. Pues eso, sí. Pues era eso. Entonces era una instalación, pero otra vez hay muchas personas que sí que utilizan la instalación con proyecciones, tal, genial, ¿eh? Y yo, pues es que hice una instalación con acuarelas gigantes, que es lo que, ¿sabes? O sea, a mano. Es una instalación también. Sí, sí, claro. Lógicamente. Sí. Pero bueno, que fue como meses ahí que me decía la galerista, ahora tienes que estar atada a la pata de la mesa. Y efectivamente, o sea, estuve ahí meses. Claro, es que es muy... Porque lleva muchísimo trabajo, ¿no? Sí. Mucha labor. Muy perfeccionista, ¿no? Sí. Bueno, yo intento a veces que sea algo... a veces es algo realista, a veces menos, depende, ¿no? De lo que quiero. Claro, hemos visto por ahora, buena parte de tu trayectoria y ha cambiado sustancialmente a lo largo de los años y de las décadas ya. ¿Qué es de esos inicios? ¿Qué es lo que queda en tu obra? ¿En qué momento estás ahora? Si te gustaría recuperar algo o simplemente avanzar hacia el estoicismo, como dices. Pues no lo sé. Ahora mismo, claro, a ver, Christian Boltanski, que es un autor que si no lo conocéis os recomiendo, ya murió, pero que hacía muchísimas cosas sobre la pérdida, también los judíos, las ropas que dejaban, las pertenencias, todo esto. Él decía que un artista hace siempre la misma obra, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Yo creo que empecé haciendo una vanita, que era dibujando a mi abuela. Una vanita, no sé si sabéis lo que es, si queréis os lo explico, si os parece. Sí, bueno, explícalo, sí. Una vanita es un concepto del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y se representa en la Edad Media en esas calaveras que danzan con el cura, con el tal. Después se representa en el barroco, por ejemplo, con un bodegón, con un reloj de arena, unas flores marchitas, unas joyas que nos hablan de la fugacidad y la vanidad del ser humano, ¿no? Entonces, yo empecé dibujando a mi abuela, que al final el ser humano es una vanita, es que no puede ser más vanita que eso, ¿no? Y ahora estoy en lo mismo, pero quizá desde otro, bueno, estoy siempre con el dibujo, porque el dibujo a mí no sé, me parece algo como muy sincero, muy primigenio. Hemos dibujado siempre, ¿no? En las cavernas, en la playa, cuando vamos a la playa, L, corazón, J, o cosas así, ¿no? Chorradas así. Bueno, pues eso es dibujo también, ¿no? Hemos dibujado siempre de una forma muy intuitiva, muy innata, y a mí me permite esa cosa así más imbricada con la niñez. Y eso es lo que sigo haciendo, pero de una forma más... con otras técnicas, otras maneras de hacer, ¿no? Porque es muy difícil también, no sé si hay varios pintores, pero no sé si hay más pintores que no conozco, pero es muy difícil crear, ¿no? No repetirte, no repetirte, no hacer siempre lo mismo, Luego está como siempre esa cosa de la novedad y dices, pero ¿por qué tengo que...? ¿Por qué? No sé, o sea... No tiene por qué, claro. Claro, lo que pasa es que, bueno, aquí estamos viendo unos grabados así muy grandes, que también con los insectos estaba expresando pues lo mismo otra vez, pues cosas autobiográficas, la silla de mi abuela, tal. Entonces, vas investigando con técnicas que a veces las propias técnicas te dan un lenguaje diferente.
y al darte un lenguaje diferente sacas cosas diferentes. No sé si me explico, sí, ¿no? Sí, perfectamente. Que no es pues siempre igual, voy a hacer esto con esta técnica y con esta y con este. Como en el cine es lo mismo. Claro, sí, la técnica te lleva a la narración a veces. Eso es, exactamente. Y hay aquí, bueno, mucha gente que conoce tu obra, otras personas que creo que no lo sé. Cuando tú creas, ¿qué es lo que te gustaría que se llevara el público o transmitirá a esos espectadores del museo, de la sala, de la galería, los que ven la instalación, los que ven el cuadro? Yo siempre digo, cuando a veces me dicen, jo, es que esto es, mi madre me lo dice mucho, ¿esto para qué lo haces? Es muy feo. Esto es muy feo. Pues me gustaría que aunque fuera feo, que fuera algo que provocara algo. O sea, que provoque un sentimiento, una emoción, una reflexión, otra manera de ver el mundo, de transitar por el mundo, que de repente digas, ostras, ¿esto qué es? ¿Es un ramo de novia olvidado ahí en el césped? ¿Es una vanita dentro de unas hierbas? ¿Qué me dice a mí? Que otra de las cosas que yo os animo a hacer, si me permites, esto no tiene nada que ver con esto, pero bueno, que yo muchas veces digo, cuando vais a un museo, y el audioguía todo el rato, ¿no? Y digo, que esto lo dijo muy bien Javier, dice, un audioguía es como si te vas a ver un concierto de Bach y te están, a la vez que oyes el concierto, pues Bach nació en no sé dónde y luego hizo no sé qué y luego no sé cuántos. ¿Por qué no lo ves con tus propios ojos? ¿Y por qué no lo sientes con tu propio, lo que sea que haga que sintamos? Y luego ya decides, si quieres saber más, te acercas más al autor o autora y indagas, ¿no? Un poco. Pero eso porque claro, es que muchas veces me pasa, ¿y esto qué significa? Significa lo que tú quieras que te signifique a ti o lo que a ti te... Claro, la audioguía nos guían sobre un significado que a lo mejor no es el propio. Claro, y que luego además cuando estás viendo el cuadro, cuando te están contando con la audioguía, ya no lo estás viendo con tus ojos, lo estás viendo con los ojos del autor. Y entonces aquí había un lago porque iban por la noche a no sé qué, no sé cuántas, pues a lo mejor es el lago donde yo quiero ir el verano que viene, ¿no? Quiero decir que es que... Entonces eso yo os animaría a hacerlo, que es muy bueno. Y me gustaría, pues eso, que vieran, que alguien le abriera un poco un mundo, que es que me voy porque... y que transitara de forma diferente. A ver, es muy vanidoso. Es verdad que yo creo que los creadores, pues es que el ego está allí. O sea, es que no se puede, porque no pintamos y nos lo guardamos en nuestro, no sé, en nuestro cobertizo, yo qué sé, ¿no? Intentamos claro, exponerlo, mostrarlo, lo que sea. Por tanto, hay un egocentrismo, está ahí. Bueno, también por el gusto de compartirlo, ¿no? También, claro. Sí, las sí, dos sí, cosas. sí. Un artista sin ego no sería artista, ¿no? Por un lado, porque no sacarías esas obras al mundo, claro, Exacto. como dices. Y luego también por compartirlo, claro. Sí, lo de compartirlo es que es parte del proceso, yo creo, ¿no? Es verdad que cuando lo estás haciendo, no... En este caso, pues era un árbol. Este cuadro tiene como, no sé cuántos, 2 metros y pico, ¿no? Y esto era en pandemia, y como solo se podía ir a la zona del campo y unos amigos tenían una paridera en una montaña y tal, y no sé qué, y entonces íbamos paseando y yo hacía fotos así de cosas o sea, de cosas de la naturaleza, que luego pues fui mezclando con corderos, con una cosa muy... que quizá ahora esta obra, no sé si... Pero cuando estás en todo el torbellino ese del virus, del no sé qué, tal, pues te dejas llevar y dices, ¿qué más das? Y total, igual mañana ya no estamos aquí, pinto lo que me dé la gana, ¿no? Sí, se acaba el mundo ya. y bueno, pues... Y retomando un poco el final de la última pregunta, ¿en qué estás ahora? Ahora que se vuelve a acabar el mundo. Sí, quién sabe. Pues ahora estoy un poco dando palos de ciego, que digo yo. Estoy probando muchas cosas y no llegando a ningún sitio, ¿no? Estoy un poco pues en lo mismo, o sea, el tema yo creo que no varía mucho, porque al final la cabra tira al monte y al final es lo que decía de Christian Boltanski, que siempre vas a la misma obra y haciendo
pues yo creo que haciendo esa dicotomía o esa entre lo frágil y lo frágil, porque es que al final no hay nada que no sea frágil, es que no sé cómo hay un poema de Christian Bobán, a lo mejor alguien lo puede matizar, pero hay un poema que dice, si la belleza está en lo frágil y a veces lo frágil se rompe, pero precisamente por eso es más bello, porque se puede romper, no sé cómo es, no me lo sé. Y estoy un poco en eso a través de los dibujos, de la tinta china, del color, una pequeña cosa de color mezclada en una cosa de negrura, que es bueno, la vida, ¿no? Que al final es un equilibrio entre lo que es maravilloso y, bueno, todo es maravilloso, la vida es hermosísima y preciosa, ¿no? Pero tiene esa parte, claro, que te desequilibra, es la zozobra esa, ¿no? Que se siente, o por lo menos yo, desde muy pequeña. Y estoy un poco probando, estoy haciendo algún grabado, estoy haciendo monotipos, lo que pasa es que no he puesto, bueno, esto es más antiguo, pero no he puesto nada de todo esto porque como no es una cosa que esté... definitiva, ¿no? Sí, que son probatinas. Luego hay otra cuestión que es el tiempo también, que cuando tienes que dividirte un poco en... Las clases. Exacto, la docencia y la creación. Pues es que a lo mejor yo cuando estoy a lo mejor en el taller llega la hora de comer y luego estoy muy contenta, por si hay alguien que piensa que no, pero sí que cuando estoy ahí digo, joder, qué mierda, ahora me tengo que ir a Zaragoza a dar clase. Porque a lo mejor estoy en un punto que digo, ay, de esto voy a sacar algo. Y luego llego al día siguiente y digo, de esta mierda no voy a sacar nada. Pero tienes que probar y probar y probar. Para repetir. repetir. Para que al final, quién sabe, quizás salga algo, ¿no? ¿Te parece que hablamos al público? Sí, por mí encantada. Un diálogo. Claro. Bueno, pues yo creo que es una ocasión única y perfecta para poder comentar vuestras reflexiones sobre todo lo que hemos hablado con Lina, porque tenéis aquí a la autora, a la artista, con que si abrimos por aquí. ¿Te gustaría denunciar alguna cosa que veas en la calle? ¿Te gustaría denunciar algo social, algo que veas injusto? Lo hago y lo he hecho con respecto, a mí me toca mucho la ancianidad, el cómo tratamos a nuestros ancianos, cómo los aparcamos en las residencias, cómo los abandonamos muchas veces. Eso me toca mucho y eso lo he hecho mucho. Lo que pasa es que respecto a algo más político, o sea, claro, son todo metáforas, como decía Vicky. Por ejemplo, el cordero que está ahí entre matorrales y no sé qué, en ese momento... era la pandemia y yo me sentía como muy poco, es que no sé cómo decir, o sea, me sentía como muy decepcionada con el gobierno en cuestión, ¿no? Y cómo estaba llevando todo el tema. Y entonces yo lo expresé así. Es evidente que si lo veis ahí y veis ese cordero y no sé qué, no decís, pues este será Sánchez, no. Pero bueno, en ese momento yo me sentía así, lo expresaba así. Pero denunciar explícitamente, no porque me parece muy peligroso, si no lo sabes hacer bien, me parece un poco panfleto a veces. De manera figurativa no lo harías, ¿no? Sí, quién sabe, igual sí, no lo sé. No lo sé, puede ser, no lo sé. Sí, por aquí tenemos. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Has citado casi al principio, bueno, que te habían ayudado mucho los libros, creo. Y bueno, eso me lleva a pensar, digamos, en tu creación, en tu creatividad. A ver, no se puede decir una proporción exacta, claro, nunca todos somos una mezcla de varias cosas. Pero, ¿qué parte tienes, digamos, de aspecto intelectual y qué parte emocional de sentimientos y tal? O sea, si prima más el sentimiento, prima más lo intelectual o mitad y mitad, ¿sabes?
Yo creo que puede seguir pasando, me parece que hay más hasta el final. Yo creo que prima más la emoción, el sentimiento, pero para mí es súper importante, muy, muy importante el conocimiento. A mí me da muchísimo el conocimiento, la lectura, el ir a ver exposiciones, por ejemplo. Yo siempre digo, en mis clases siempre digo, es que no podéis pintar nunca bien si no veis, porque hay que tener ese conocimiento visual, ese conocimiento del mundo del arte, de la tradición, de lo que tenemos anteriormente. La poesía también me ayuda muchísimo, ¿no? Pero yo creo que a nivel, cuando ya me pongo a crear, es mucho más visceral o mucho más emocional que intelectual. Gracias a ti. Este cuadro que está en la pantalla, Sí. ¿cuándo lo has hecho? ¿Por qué lo pintaste así? ¿Qué te significa? Me gustaría que hablas también desde las granadas. Es que soy muy básica al final, es que todo el rato es una vanita. Entonces esto es una vanita, pero en lugar de hacerlo, como la gente ya, pues los que me conocéis ya estáis un poco hasta las narices de la flor marchita, o porque yo si tuviera que representarme en algo definitivo y final sería una flor marchita, ¿no? O sea, representar como una obra, como tu obra maestra, ¿no? De Balzac, yo qué sé. No, pues es una vanita, pero en lugar de flores marchitas hay flores, ¿cómo decir? Vivas, o Sí. flores Sí, más... están vivas. Y era un reto también, porque también es un cuadro como de 2 metros y pico, y que además tengo que pintar de pie porque la acuarela siempre se cae, ¿no? Todo. O sea, se cae, quiero decir que si lo pintas en vertical se te cae todo el agua y todo esto. Entonces, quería hacer como un reto de pintar algo más. Y las granadas vienen bueno, de mi relación con Félix Romeo, que tenían granados en su terreno y así, y era un entusiasta de las granadas. Entonces, pues pinté muchísimas granadas en ese momento, y después para los padres, los que eran los padres de él, ¿no? Y tienen también esa relación de, bueno, de algo muy, muy vivo, muy visceral, muy, muy sanguíneo también, y también es una vanita. Es que al final, hombre, esto no es una vanita, ¿no? Pero Podrías convertir. pero está lleno todo, ¿no? Al final todo está... ¿Y este cuadro dónde está? Ese cuadro está en una casa, está vendido. Está en una casa. Claro, muchos estarán en tu taller, muchos estarán vendidos. Sí. Y también en instituciones, ¿no? Sí, Claro. también hay en instituciones, sí. Sí, sí. Sí, por aquí. Disculpe, buenas tardes. No soy artista, las felicito. Pero ahorita estaba viendo en su reflexión de que es muy espiritual. Pinta según cómo van sus sentimientos y eso. Si yo ahorita le pidiera que me dibujara algo en su mente y me dijera desde la felicidad. Yo ahorita estoy pasando por un momento un poco triste, no quiero estar triste. ¿Qué me recomendaría? ¿Para que pintara usted? Yo las flores, pero vivas. O sea, las flores en su pleno apogeo, las flores carnosas, las flores sensuales, las flores olorosas, las flores que son vida. Que las flores, o sea, si las cortas ya no son vida. Un recuerdo, un helado que se haya comido, que le haya entusiasmado, un recuerdo con alguien al que quiera mucho, con su pareja, con su hijo, con su... no sé. ¿El qué? Con el gato. Dibujar el gato da mucha felicidad y mucha paz, porque los gatos transmiten como mucha paz. Y cuando está así tumbadito, dibujar el gato da mucha felicidad. Pues créame que tengo un rato pensando por qué nunca me he atrevido a hacer algo como eso, plasmar mis sentimientos.
Bueno, porque hay tenemos muchos tabúes. Queremos hacer algo que esté muy bien hecho, que se parezca mucho a la realidad, que tenga una proporción, que tenga una... y no, es que no tiene por qué ser así. O sea, este cuadro que también viene de la pandemia, este díptico que es una tinta china y es un retrato, esto tú lo podrías hacer con una línea y ya está, y te sirve para ti. Y no hace falta que sea algo muy trabajado, muy perfecto, muy tal. No hace falta. Te sirve a ti como terapia. Lo que sí que es verdad, y me parece muy bien lo que dices, es una muy buena observación, porque a mí a veces me dicen, es que ahora estás pintando menos porque estás muy contenta. Y una vez en una conferencia sobre imágenes, sobre relatos pintados en el Paraninfo con Amparo, me decía alguien, ¿y por qué no pintas cosas más alegres? Y salió, o sea, contestó un psicólogo que me pareció, chapó la respuesta, ¿no? Y dijo, es que uno no va al psicólogo y dice, jo, vengo porque es que estoy feliz, es que estoy cojonudo con mi pareja, es que me llevo genial, es que no sé qué. No, uno va al psicólogo porque está mal y al final uno crea porque está mal. Lamentablemente, pero las mejores canciones de amor vienen del desamor. Eso decía, Luis Eduardo Aute decía que cuando estaba enamorado no componía nada, cuando era feliz, que componía cuando estaba mal. Decía, como he tenido tantas rupturas, pues he compuesto tanto, claro. Sí, claro. Está muy bien. Sí, sí. Por aquí, sí. Cuando creas desde cosas no imagino que no todo, pero sí que estás hablando, que hablas mucho del trauma, luego ¿cómo eres capaz de verlo? A ver, una vez que has acabado la obra, que está toda tu significación ahí plasmada, lo que tú crees, lo que tú has intentado transmitir, lo que has intentado sacar de ti para poder seguir viviendo, entiendo. Luego, ¿cómo eres capaz de poder ver esa obra? O si eres capaz de poder ver esa obra, o le das la vuelta y que lo vea el otro. Sí, lo llevo muy mal, me pongo de muy mal genio. Cuando a veces me dice Javier, vamos a ordenar un poco el estudio y empiezo a sacar cosas, como esas cosas son mi vida, me pongo es que tiraría todo. Pues no es la primera vez. El primer cuadro que habéis visto, que era una anciana en un díptico que era azul, ese cuadro, está mi madre de testigo, yo hay muchas veces que lo rompía contra los árboles, o sea, era como, no me sale esto, y entonces lo rompía. Entonces, esas cosas me traen como, pues lo que tú dices, pues me viene otra vez todo, y entonces prefiero no verlo, como las fotos. Yo soy incapaz de ver fotos de la gente a la que he perdido, soy incapaz, no puedo. Y hay gente que le sirve para... Un poco lo que habéis comentado antes de que el arte es terapia y que hay alumnos que desde ahí. Yo alguna vez he intentado decir, venga, voy a hacer esto, una parte de mi vida la quiero transmitir para que de alguna manera pues sirva un poco para que le sirva, ¿no? Que si se siente identificado, no he conseguido, o sea, la idea está ahí en la cabeza, pero es que me supone tal dolor solo la idea, Sí. que no he conseguido llegar a transmitirla. Entonces, me llama mucho la atención en tus clases cuando hablas de ese dolor, de esa terapia, y que como que es terapia lo que pintas, ¿no? O lo que pintan otros alumnos, que les sirve de terapia. Y me da mucha envidia. Bueno, pero esto es también como, hay que tener la valentía, como para ir al psicólogo y contarle todas tus mierdas, ¿no? Al final es como la valentía de decir, bueno, me abro en canal y mira, pues aquí lo he hecho todo en la pintura o con alguien. Y si vas un poco a poco, al final yo creo que sí que, o sea, no cura, porque yo no creo que cure, pero sí que te libera. No sé si... Sí, perdona, sí, estaba mirando para allá. Respecto a eso, yo, por mi experiencia personal con varias formas de arte escribiendo, en fin, haciendo muchas cosas, siempre me ha servido para sacar y expresar de muchas formas diferentes
el dolor o lo que sea. Y hay momentos en los que llegas a conseguir procesar ese sentimiento de otra manera para que luego no vivirlo de nuevo otra vez como un trauma, no siempre, pero o sea, de alguna forma cuando estás inmerso en esa creación, ya sea pintando, escribiendo, lo que sea, tu mente es como una meditación también. Exacto. En la que, pues, no sé, y lo conviertes a lo mejor, yo escribiendo, pues lo convierto en un absurdo, en una comedia, en un tal, y a veces necesito que sea algo muy duro, ¿no? Y bueno, y con la pintura pues ahora estoy descubriendo cosas y con todo. O sea. Hablábamos antes de arteterapia, ¿verdad? Sí. Lo querías comentar tú también, sí, sí. Sí, ahora está como muy de moda, ¿no? Lo de la arteterapia. Yo no tengo la formación psicológica o tal, no. Pero, o sea, que no lo dudo, que influya. Pero, o sea, que influya, que vaya muy bien, pero que desde luego que no cura. O sea, es que curar, no sé, lo que cura. Claro. Si sabéis lo que cura, me lo decís. Bueno, sí. ¿Cómo? Que te olvidas del mundo. Sí. El tema de la comida, te olvidas que tienes que ir a buscar a los hijos al cole, cosas de esas. Es un momento de meditación. Sí, casi, ¿no? sí, ahora que está tan de moda el mindfulness, yo siempre Sí. digo cuando la gente dice, es que voy a mindfulness, no sé qué, digo, pues es que pintando ya es un mindfulness al final. Es que la concentración. Exacto, ¿no? el aquí ahora, que es lo que dicen, ¿no? Todo el mundo, aquí ahora. Claro. Estás pendiente de esa línea, de esa... Espera, ¿está él delante primero y luego tú? Sí, sí. No, No, dinos. No, estáis por completar un poco, que básicamente también cuando yo escribiendo o pintando, si te dejas fluir, salen cosas, luego te descubres que acabas de contar algo de ti que igual no lo tenías tan presente en la cabeza, y cuando estás pintando, que a veces es más difícil, me parece, porque tiendes a lo mejor a pintar algo que le gusta a los demás o algo así. Bueno, escribiendo también, pues si te dejas fluir, sacas cosas, de repente te das cuenta que has hecho algo que está contando una cosa y no la has hecho a propósito. Entonces, sí. Pero por alguna razón, pues tenía que salir. Sí, bueno, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero bueno, yo en mis ratos libres me gusta practicar, o sea, pintar en general. Bueno, no soy un gran pintor, soy aficionado, soy regular, yo mismo. Y veo que la pintura no es que me cure de mis problemas, pero sí que me ayuda bastante. Yo soy una persona demasiado racional, demasiado cuadriculada en mi vida, y la pintura me ayuda, digamos, a improvisar más, a desarrollar mi intuición, mis emociones, sentimientos. Simplemente a decir eso. Pues es que es un logro, es que está genial, sigue haciéndolo, vamos, o sea, porque eso sí que te beneficia muchísimo en todo. Y luego lo de menos es que, porque hay gente que se enfada cuando no le sale lo que quiere que le salga, ¿sabes? Entonces hay que desprejuiciarse, que es muy difícil, y ser un poco más niño y imbricarte, lo que decía antes, un poco más con la niñez y decir lo que salga, ¿no? Y eso es salud, es salud. Es un papel y se tira. Sí. Tenemos por aquí Blanca. Sí. A mí me gustaría preguntarte, como te veo ahí tan enmarcada con ese reloj que tienes detrás, de que es el cuarto ciclo de mujeres creadoras, me gustaría preguntarte cómo ves actualmente la situación de las mujeres en la creación, cómo la ves, si crees que ha cambiado, si estamos avanzando, como pone abriendo caminos, se han abierto ya. Yo ahí tengo también porque mira, yo tengo muchas artistas a las que admiro de los siglos XVI, XVII, yo qué sé, Giovanna Garzoni, Lavinia Fontana, Sofonis Van Guisola, no sé, Clara Peters, Rosa Bonheur, muchísimas. Y estas mujeres, claro, yo hablo desde la creación artística porque otras conozco menos, ¿no? Vivían muy bien y vendían muchísimos cuadros, les encargaban muchísimas cosas, estaban muy consideradas en su...
Después vino una historia del arte, no sé quién la hizo, que las eliminó, y luego en los años 70 vino Lucy Lippard sobre todo y ahí las recuperó, ¿no? Y eso de que no ha habido mujeres es mentira. Y es verdad que ahora, o sea, mujeres artistas o creadoras, y es verdad que ahora en los museos, instituciones y tal hay una representación mucho mayor, en las ferias, en Arco, en tal. Pero no sé realmente, o sea, eso igual alguien podría ayudarme, pero no sé realmente si es algo un poco para dar empaque a veces a una institución, a una feria o un tal, o porque de verdad... o sea, yo creo que hay muchísima más libertad para crear, para poder estudiar. Antes no estudiaban más que los pudientes, hombres o mujeres, está más ¿no? democratizado. Exacto, está más democratizado. Pero no lo sé, o sea, es que... o sea, creo que hay muchas más manifestaciones artísticas hechas por mujeres, eso está clarísimo, ¿no? O sea, es que no me voy a poner en un plan ahí negativo o pesimista, pero no lo sé. Sí, sí. Bueno, enhorabuena por empezar. Gracias. Yo tengo 70 años casi y toda la vida venimos oyendo eso de que la mujer se incorpora y se incorpora y no se incorpora al 100% nunca, porque es que yo lo veo. Yo suelo ir bastante a exposiciones y es más, he puesto más de una, por favor, libro de reclamaciones, ¿por qué en esta muestra de los años tal no hay ninguna mujer? Explíquemelo. Y no te lo explican, claro. O sea, no sé lo que pasa, pero sí que os voy a contar una anécdota, que es que hay una teoría ahora que la primera creación artística, es decir, las cavernas, las manos son de mujeres. Sí, sí. Es decir, que somos las iniciadoras de todo. Y bueno, pues a ver qué pasa, porque esto no puede ser. A mí lo que me molesta un poco, a ver, yo estoy aquí porque hay un ciclo de mujeres creadoras y gracias a Vicky, a la Casa de la Mujer, al Ministerio de Igualdad, iba a decir, a Igualdad del Ayuntamiento y tal. Pero me gustaría que hubiera más en exposiciones normales, o sea, normales, en exposiciones sobre un tema o no sé qué, que estuviéramos todos más mezclados, porque yo creo que todos tenemos que decir, ¿no? Sí, falta presencia, ¿no?, de la mujer. Yo creo que todavía, porque ahora mismo, por ejemplo, en el Met, en el Metropolitan de Nueva York, hay un 15% de obras de mujeres, un 15%. ¿Y las girls estas que no me Las guerrilla girls. ¿Hace cuántos años que estaban haciendo? O sea, Están ya, vamos, que ya que hablas de las guerrilla girls y hay gente que te dice, eso ya es más antiguo que yo qué sé, sí, más antiguo, pero están reivindicando, decían, las guerrilla girls eran un grupo de artistas americanas que iban con unas caretas así de monos, que decían, que hacían carteles de que la mujer cuántas veces tiene que estar desnuda para entrar en un museo. O sea, porque la mujer hasta hace muy poco ha sido objeto, ha estado en los museos como objeto, no como sujeto, ¿no? Bueno, no sé. y luego siempre menos valorada a nivel de precio, a nivel de... Sí. Yo trabajé en un sitio donde, que no lo voy a decir porque hay gente que... Y yo cobraba menos que compañeros Haciendo pintores lo mismo, sí. haciendo lo mismo. Bueno. Lo justificaban por caché, pero... ¿Sabes? Bueno, una excusa. Sí, yo creo que sí, pero bueno. Si te parece, creo que vamos a ir acabando. ¿No tenéis nada más? ¿No tenéis ninguna...? Sí, la última cuestión. Sí. La diapositiva anterior. Sí, ¿nos puedes pasar la anterior, Alex? Y la del cordero. ¿Esta? ¿Qué técnica es? ¿Acuarela? No, estos son... Bueno, esto es tinta china y la que me has dicho tú es lápices de colores. Ah, digo, es que o es lápices de color, porque como trabajas con acuarela... Sí. No, son lápices de colores sobre fondo negro. Estos son barritas litográficas. ¿Y el cordero que me recuerda? Eso es un óleo. Eso es un...
Sí, de Zurbarán, ¿verdad? Parece el Agnus Dei. ¿Qué técnicas? Óleo. Digo, es que tiene que ser óleo, pero le has dado ese tono tan suave que parece acuarela, o sea, No. pero tiene que ser óleo. Era óleo porque yo entonces estábamos en plena pandemia confinados y esto que voy a decir es horrible, pero hay veces que dices, 15 días ahora de confinamiento me irían, porque es que ya sé que es horrible, pero tener 15 días de estar todo el día en el taller pintando es como lo de la casa de Velázquez, que te pagaran por pintar, ¿no? Es un lujo. Y entonces ahí te podías permitir el lujo de estar ahí con el óleo, que tarda un montón en secar, que Sin que nadie vuelves, llamara, vas... ni mails, ni llamadas. ¿no? Exacto, no había nada de todo eso. ¿Le has dado la finura de acuarela? Ya, no sé, gracias, no sé. Yo querría, irnos con una última reflexión de Lina. Si tuvieras que resumir, aunque es muy difícil, en una imagen tu trayectoria o tu creación, ¿cuál sería? Igual lo que he dicho antes, lo de la flor marchita, La flor igual esa marchita. sería, sí, porque es un poco Tenemos la aquí vanita. a tu abuela, ¿no? Sí, es un poco el resumen de todo, sí, sí, sí. Y luego pues tengo la suerte de vivir en un sitio donde hay rosales y eso es una pasada porque ves cómo van naciendo, cómo van, cómo explotan, ¿no? Cómo van apagándose, cómo se van cayendo las hojas y ahí es muy fácil de entender y con las personas en cambio me cuesta más, ¿no? Entender ese, pues también crecemos, nos marchitamos, ¿no? Exacto, sí, es que es así. Sí. Bueno, pues estaremos pendientes de tu próxima exposición. Muchas gracias. Y Lina decía al comienzo que había aprendido a repetir, pero indudablemente sin talento la repetición no hubiera llegado tan lejos. Gracias. Vamos a darte un aplauso. Gracias. Ya. El aplauso.